oliendo a ovejas. Mira, este tema tiene que ver con el liderazgo. Este tiene que ver con lo que es el área de liderar a las personas que nos rodean. Y todos, de una u otra manera, tenemos influencia sobre otras personas. Quieras o no, estés consciente o no estés consciente, tú tienes cierta influencia en ciertas personas que te rodean. Incluso pueden ser hasta las personas que viven en tu casa, ¿sí? O las personas con las que trabajas. De una u otra manera, vamos a mirar, ¿verdad? Que el liderazgo es influencia. Y la influencia que nosotros estamos dando puede ser una influencia buena, o puede ser una influencia mala, o puede ser una influencia ni buena ni mala, podemos decir una influencia mediocre. Sin embargo, vamos a mirar que los hijos de Dios tienen un modelo. Como hijos de Dios tenemos un modelo a seguir, tenemos un ejemplo a seguir. Sí, y lo primero que quiero compartir contigo, pues es esto que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Tanto cristianos, a la iglesia, y no solo los cristianos, no solo la iglesia, el mundo entero están llenos de necesidad de verdaderos líderes espirituales. ¿Cómo se necesitan líderes espirituales en este mundo? Hombres, mujeres cimentados en la palabra de Dios, hechos sabios por la experiencia en la vida, llenos de compasión y del amor de Cristo. ¿Cuántas iglesias y cuántas comunidades están tan necesitadas de este tipo de líderes? Líderes espirituales que huelan a ovejas, que huelan a ovejas. Y no estoy hablando de un olor físico, no estoy hablando de un olor personal que diga, oye, este huele a chivo. No, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que cuando analizamos la vida de un pastor de ovejas allá en el campo, ¿sí? El pastor, por andar entre sus ovejas, ya sea alimentándolas o ya sea ayudándoles a pasar por un camino difícil de pasar y que a veces tiene que cargar una de ellas y brincarla. Por vivir entre las ovejas, pues el pastor llega el momento, ¿verdad?, en que huele como una oveja por andar entre las ovejas. Pues mira, el ejemplo del cual quiero hablarte es un ejemplo muy sencillo de entender. Y quiero hablarte de Jesús. Jesús, Él es el buen pastor. Él es el pastor que vino, dice allá en Juan 1:14, el inicio del versículo, que Jesús, el verbo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros, oliendo a nosotros por andar entre nosotros como las ovejas. Así que, pues mira, quiero compartir juntos, me gustaría que compartiéramos esta lección de introducción que vamos a ir desempacando en las siguientes ocasiones que estemos reuniéndonos para meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Otra vez, porque la iglesia necesita líderes espirituales, verdaderos líderes espirituales. Las comunidades en las que vivimos necesitan líderes espirituales. Los hogares, las familias necesitan líderes espirituales, es decir, por todos lados necesitamos líderes espirituales, porque tenemos líderes, podemos tener líderes, pero a veces esos líderes no puede que no estén siguiendo el modelo de Jesús, un líder como Jesús, sino todo lo contrario. Rápidamente o fácilmente a veces podemos encontrar líderes controladores, líderes manipuladores, líderes que aquí se va a hacer lo que yo digo y si alguien tiene otra idea, no cuenta, aquí se van a hacer las cosas como yo quiero. De ese tipo de líderes hay muchos, pero necesitamos líderes espirituales, verdaderos líderes espirituales, y no solo que sean líderes, sino que vuelan a ovejas, es decir, que conozcan la vida, sí, que estén ahí para apoyar a las ovejas que están alrededor de nuestras vidas. Vamos a preparar la Biblia, Juan capítulo 10, y les voy a pedir a alguien que esté en Zoom que me ayude a leer. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. ¿Sí? Juan 10, del 1 al 4, para que vayan preparándose. Si hay alguien que ya lo tenga, por favor, active su micrófono y ayúdenos a leer. Juan capítulo 10,
Vamos a empezar del versículo 1 al versículo 4, pero vamos a leer varios versículos a continuación. ¿Habrá alguien que ya tenga Juan capítulo 10, versículo 1? Bueno, vamos a leerlo. Dice, De de cierto, cierto os digo, el que no el- entra por la puerta, dice, del redil, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Miren, en estos primeros versículos, hablando del pastor con las ovejas, es interesante notar que tanto en el versículo 3 como en el versículo 4 sale eh, podemos ver que habla acerca de la voz del pastor y también habla de la acción de las ovejas. Dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y dice en el 4, porque la conocen, conocen su voz. ¿Por qué las ovejas conocen la voz de su pastor? Porque el pastor anda entre ellas todos los días. Ellas reconocen su voz, identifican su voz de entre todas las voces. ¿Por qué? Porque anda entre ellas ayudándoles, alimentándolas, anda en medio de ellas y aunque el pastor de las ovejas huele como ellas tienen, las ovejas tienen algo que identifica rápidamente la voz y oyen y van detrás de su pastor. Sí, a ver, si ya tienen la Biblia, vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. ¿Alguien la tiene? Amén. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Muy bien. Ven, entonces, dice que vienen extraños, sí, pastores extraños, pastores que están ajenos a la vida de las ovejas. Ese pastor les habla, trata de hacer algo con ellas, pero dice que ellas no lo siguen. Al contrario, como que dice ahí, huyen de él, no lo conocemos, porque las verdaderas ovejas del Señor, hablando ya espiritualmente, no conocen la voz de los extraños. Sí, así que si tú eres una oveja de Cristo, sí, rápidamente tú identificas su voz. Esto es de mi Señor me está hablando. Pero también cuando escuchas la voz de los extraños, dices, allí puede haber un lobo vestido de oveja. Sí, así que, pero cuando Jesús les está explicando, ustedes recuerdan que Jesús habla por medio de ejemplos. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar y la gente se quedó así como, ¿y esto qué tiene que ver con el reino de Dios? Y Jesús se los explica. Bueno, ahora Jesús les está hablando de esta alegoría del pastor, de las ovejas, de la puerta, de los que saltan, de los extraños. Y dice ahí que ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que volvió Jesús a decirles, esa puerta de la que les hablo, soy yo soy la puerta. Ustedes van a tener que entrar a través de mí al redil de mi Padre. No, aquellos que se saltan, dice, no, tienen que entrar por mí, por la puerta, ¿verdad? Ahora, no conocen la voz de los extraños. Mira, quiero compartir contigo un pequeño video para que veas qué interesante es esto de las ovejas. Sí, tal vez esas ovejitas que vamos a mirar en el video seamos nosotros. Y cuando escuchamos la voz de nuestro pastor, rápidamente la identificamos. Así que vamos a ver si lo podemos poner con mucha atención.
Sí, y vamos a ver aquí, voy a compartir. Esperemos que se pueda ver. Permítame tantito. Se me cerró el internet, pero ahorita lo abrimos. Aquí está ya. Así que fíjate qué interesante. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, pero no escuchan la voz de los extraños. Vamos a ver, aquí está. Ya lo tenía listo, nada más que se cerró. Dejen que se quite el comercial. Permítame un segundito. Ahora sí. Vamos a compartir pantalla. Share screen. Ahí está. Share sound, tal. Share. Muy bien. Fíjense qué interesante lo que las ovejas hacen cuando escuchan la voz de un extraño, pero también vamos a ver qué es lo que hacen cuando escuchan la voz de aquel que huele a ellas, que anda entre ellas, ¿sí? One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Permítame, déjenme aquí. Creo que se puso otra vez. Speaker view. Muy bien. Quería entrar otro comercial. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no? No conocen la voz de los extraños, pero conocen la voz de su pastor. Miren, cómo necesitamos este mundo, otra vez les digo, la iglesia, hogares, cómo necesitan líderes espirituales, que cuando estos líderes espirituales, al estilo de Jesús, por andar en medio de las ovejas, por andar en medio de la vida de sus hijos, por andar en medio de la vida de las personas para influenciar de manera positiva, cuando tú hablas, los demás escuchan. Entre paréntesis, déjame decirte que a veces los hijos no escuchan porque los padres no están involucrados en la vida de ellos, no están involucrados en el mundo de ellos, en el mundo de los niños, en el mundo de los jóvenes.
Sí, pero cuando uno está involucrado, mira lo que sucede. Las ovejas rápidamente, si ustedes miraron, voltearon y dijeron, esa voz la conocemos, y empezaron a dirigirse hacia donde estaba él. Sí, ahora vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Si alguien ya tiene su Biblia abierta, ayúdenos por favor. Versículo 8 y versículo 10. ¿Qué dice? Del 8 al 11. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde dijo? Hasta el 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien, gracias. Mira, entonces Jesús ahora les está explicando a las personas la alegoría que les acaba de hablar sobre el pastor, sobre la puerta, sobre el redil, sobre las ovejas, porque la gente no entendió. Sí, así que les dice, ¿verdad? Yo soy la puerta. Si entras por mí, serás salvo. Hallarás pastos. Dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, el ladrón le habla a las ovejas, pero no porque quiere influenciar, no porque quiere cuidarlas, sino quiere acercarlas para luego entonces hacer taquitos de borrego, ¿verdad? Así que quiere hurtar, quiere matar, quiere destruir, pero dice Jesús, pero yo he venido, dice, a que tengan vida, vida en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor y estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Y mira lo que sucedió. Jesús no solo habló palabras, Jesús lo demostró con hechos. Estoy dispuesto, te amo tanto que estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Si viene el lobo, si viene el que hurta, el que roba, el que mata, el que destruye. Y realmente el que destruye, que tenía las llaves del Hades y que tenía el control sobre la muerte de las personas, él mismo vino, dio su vida, resucitó al tercer día y le quitó las llaves del Hades. Es decir, le quitó el poder de la muerte. Ahora, aunque mueras, dice el Señor, vivirás. Y esto es lo que el Señor hace. ¿Cuántos líderes espirituales necesitamos en la iglesia así, con este modelo de Cristo? Dispuestos hasta dar su vida por las ovejas, por los miembros de la iglesia. ¿Cuántos padres con liderazgo espiritual necesitamos en los hogares que estén dispuestos a entregar su vida por las ovejitas que Dios ha puesto en tu casa? Pero para eso necesitas estar en medio de las ovejas. Para eso necesitas oler a ovejas, ¿sí? A las ovejas que están alrededor de nosotros. Versículo 12, alguien más que lo lea, por favor, versículo 12 al 14. 12 al 14. Jesús va a hacer una diferencia entre el que cuida las ovejas por dinero y el que verdaderamente las cuida por amor. 12 al 14, ¿qué dice? Amén. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo y la deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Muy bien, así que Jesús va a hacer va a mirar, mira, hay dos tipos de liderazgo. Liderazgo espiritual, porque estamos hablando de eso. Necesitamos líderes espirituales en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el mundo entero. Pero hay dos tipos de líderes. El líder que lo hace porque lo tiene que hacer. Ay, tengo que hacerlo.
Ya no me queda de otra, tengo que hacerlo, pues ya estoy aquí. Ese dice, es el asalariado. No lo hace de corazón, ¿sí? A menos de que se le pague. Y si se le paga, entonces está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, dice, cuando está por dinero, cuando está porque tiene que hacerlo, ve venir el lobo y en vez de dar su vida por las ovejas que están a su cuidado, dice que sale corriendo. Dice, huye, porque no las considera, no son de él, no las considera es asalariado, las ovejas son ajenas a él. Sí, huye y el lobo, y dice, viene, arrebata a las ovejas y las dispersa. Hace daño, hace daño. Así que huye porque es asalariado. Y dice, es al que no le importan las ovejas. Este es el líder espiritual, uno de los dos tipos, es el líder espiritual que no le importan las ovejas. No le importan las ovejas, pueden ser las ovejas en la iglesia. No le importan también las necesidades de las ovejas que están en su casa. Y no le importa tampoco las necesidades espirituales de las ovejas que están que pueden estar en el trabajo o en cualquier lugar. Ese es un tipo de liderazgo, sí, pero no es el liderazgo de Cristo. Nosotros como hijos de Dios necesitamos ir en busca del liderazgo de Cristo Jesús. Dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ellas saben cuando yo hablo. Ellas saben cuando yo ando alrededor. Ellas saben cuando ando cerca y también saben cuando no estoy. Ellas me conocen muy bien a mí porque todos los días ando entre ellas. Así que este es un llamado para que podamos inclinarnos, ir detrás del liderazgo espiritual que Cristo nos modela, de oler a ovejas porque andamos entre ellas, porque andamos alimentando, porque andamos influenciando, porque andamos ayudando. ¿Sí? Así que dice del versículo 27 al 29, si alguien me ayuda a leerlo, por favor, 27 al 29. ¿Qué dice? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es interesante, ¿verdad? Que dice aquí mis ovejas. Y luego dice en el 29, las ovejas de la mano de mi Padre. Sí, entonces dice las ovejas son del Padre, pero también dice las ovejas son mías. Y el versículo 30, si no me equivoco, dice el Padre y yo uno somos, porque el Padre y yo uno somos. Sí, así que, miren, Jesús olió a sus ovejas, ¿sí? Él tuvo el olor de sus ovejas al enseñarles las bienaventuranzas y las parábolas. Jesús llegó a oler a sus ovejas cuando sanaba a los enfermos, cuando llamó a los apóstoles, cuando alimentó a las multitudes, cuando anduvo con ellas en el mar. ¿Cómo hay necesidad de líderes así? Líderes que huelan a ovejas porque andan entre ellas, Es el modelo que Cristo nos muestra. Sí, y mira qué interesante. Por amor, Jesús dejó el cielo y vino a oler a nosotros, para que un día nosotros podamos oler a cielo. ¿No te parece eso algo precioso de parte de Cristo Jesús, nuestro pastor? Dejó su trono de gloria, dejó la majestad y vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, olió a nosotros, para que un día nosotros podamos oler a cielo por toda la eternidad. Ese es el ejemplo que Cristo Jesús nos deja. Por eso, quiero concluir diciéndote, ¿verdad? Que cuando oremos, cuando tú ores, pídele a Dios ser un líder espiritual para los que te rodean. Un líder espiritual al modelo de Cristo Jesús. Pídele a Dios ser un hombre, ser una mujer cimentados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la comida que damos a las ovejas, que compartimos. Sí,
Pídele a Dios, cimentados en su palabra, en su verdad, porque hay muchas mentiras, pero cimentados en su palabra, en su verdad. Pídele a Dios ser un hombre, ser una mujer, que vas adquiriendo sabiduría por medio de la experiencia en la vida. Es decir, vienen dificultades, vienen problemas, vienen obstáculos, pero no eres de los que huyen, sino eres de los que buscan refugio, buscan un shelter en Cristo Jesús y entonces resiste la tormenta para atravesar por ella y estar de pie, adquiriendo sabiduría a través de la experiencia en la vida. Si huyes y huyes y huyes, no vas a adquirir sabiduría. Va a venir otra tormenta y harás lo mismo. Así que sé sabio por medio de la experiencia en la vida, refugiándote y confiando en el poder de nuestro Dios. Un líder espiritual al estilo de Jesús, llenos de compasión, del amor de Cristo hacia los que te rodean. Sé un líder espiritual, pues, que anda entre las ovejas, que conoce sus necesidades, que huele a ellas, tal como tu pastor Cristo Jesús. Hazlo, hazlo. Quiero animarte a que pienses qué tan involucrado estoy con las ovejas de mi pastor Cristo Jesús. Qué tan involucrado estoy en ayudar a las ovejas en la iglesia. Qué tan involucrado estoy en la vida de mis hijos. Qué tan involucrado estoy en la vida de mi cónyuge. Si tú estás involucrado y estás al pendiente de las necesidades, tú estás siendo como un líder al estilo de Jesús que huele a sus ovejas. Sí, pero para eso vas a necesitar revestirte de él. No puedes hacerlo por ti solo. Necesitas estar revestido de Cristo Jesús. Miren, a mí me llamó mucho la atención el día de ayer, unos hermanos, que no voy a decir sus nombres, porque el Señor los conoce y de él recibirán la recompensa. Unos hermanos tocaron de la iglesia, tocaron a la puerta y nos llevaron un platillo. Oh, casi me pongo a llorar. Me llevaron un platillo a mí, a mi familia. Supo a cielo. ¿Por qué? Porque no solo estaba delicioso, sino el acto del cuidado que ellos tienen para con los demás, de estar cerca. Dije, Señor, necesitamos más líderes así, que estén preocupados por las ovejas, que estén al pendiente de las ovejas, que huelan a ovejas. Y entonces le di gracias a Dios por esta familia preciosa que hizo eso. Hagamos eso. Seamos como nuestro Señor, andando entre las ovejas, oliendo a ovejas, revestidos de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Estamos revestidos. Así que si de repente tú te das cuenta y dices, yo como que no huelo a ovejas, siempre huelo a perfume, pero no huelo a ovejas. Déjame decirte que necesitas revestirte de Cristo. Revístete de Él. Revístete de oración. Dile, Señor, yo quiero ser como tú. Tú dejaste tu comodidad para venir a rescatarme. Sácame de mi comodidad para servirte a ti, para tu gloria y para tus propósitos. Que Dios te bendiga. No te pierdas la siguiente lección, porque esto solo fue la introducción de lo que vamos a estar viendo con respecto al liderazgo